yo sé lo que a ti te está pasando, es decir, sé lo que te está pasando, no me refiero del dolor, sino sé lo que te está pasando, se te pasa por la cabeza. Sé cuál es tu preocupación y sé cuál es tu inquietud, pero analízalo, es decir, esa imperancia que tienes, esa no urgencia, pero sí incertidumbre de me trato con uno, me trato con otro, cuál es mejor, cuál es peor, cuál me va a venir bien, tal, está debajo del paraguas del miedo, del paraguas de la frustración, del paraguas de la desesperación, del paraguas de querer salir ya del dolor. Y el mensaje que estás transmitiendo es contrario a lo que se necesita para salir del dolor. Con esto te quiero decir que te entiendo perfectamente que estés buscando un terapeuta o un tal que te guíe y tal. Mi consejo es el que pruebes, que tenga esta línea, te va a ayudar. Pero hazlo, es decir, contrata a un terapeuta si tú quieres, pero sin ninguna expectativa. Es decir, no te pienses que te va a dar un tip, una herramienta o un algo que va a ser diferente a lo que ya hayas leído o lo que ya hayas visto, ¿vale? Eh, porque si vas con las expectativas muy altas, eh, te puedes decepcionar y entonces el pensamiento que vas a tener es, pues yo pensaba que esto iba a ser no sé qué y tal, y es una, no, pues no me ha servido o no me ha servido como yo pensaba, o ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, tú ve con una expectativa baja, prueba a tratarte con esa discípula o con la propia Encarna, porque Encarna yo sé que trabaja a distancia, ella es de la provincia de Valencia, y bueno, que te puedes tratar con ella por videoconferencia. Lo que sí te digo, aunque yo lo hice, y ese fue un error mío, pero entiendo que a veces hay que cometer ese tipo de errores, es que no estés probando con uno, con otro, con otro, con otro y con otro. Si al final la salida de esto la tienes tú y tienes que dejar que sea tu cerebro el que haga, ajá, el que haga clic. Por ejemplo, tú me has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención. Me encanta cómo lo explica. Esos son los ajá, es decir, es lo mismo, porque tú sabes que es lo mismo, pero a lo mejor la forma que tiene de explicarlo te entra de una manera, le entra a tu cerebro de una manera mucho más receptiva que a ti dice, hostia, pues entonces ese es el camino. Por ejemplo, a mí una cosa que me entraba muchísimo mejor era cuando leía los libros. O sea, yo toda la información que da Dan Buglio, o la información del libro de Alan Gordon, o el libro de John Sarno, o la TMS Wiki, que es una página dedicada al tema del TMS y todo esto. Es decir, yo todo eso, yo ya lo conocía. Porque la primera terapeuta con la que yo me traté del dolor crónico, que se llama Mar Flores, que es investigadora en la Facultad de Fisioterapia de aquí de Málaga. Y ella fue expadeciente de dolor crónico. Entonces, ella en primera persona sabe lo que es eso y aparte se especializó en la rama de fisioterapia y en la rama de dolor crónico. Entonces, y además, a día de hoy participa en congresos internacionales, tiene artículos publicados en revistas científicas, es decir, que la tía era una máquina. O sea, más conocimiento que esa tía, de verdad, muy pocas personas. Sin embargo, yo estuve con esa tía y los 3 primeros meses que yo me traté con ella, la información que a mí ella me daba y lo que a mí eso me sonaba chino no me entraba. De verdad, que es que no me entraba, Marco. Entonces ella me dijo, te deberías de tratar con Goy Group. A lo mejor ellos, la forma de explicar, te va a entrar mejor. Y me traté con Goy Group, que es Arturo Goicoechea, Maite Goicoechea y María, que son la clínica de Bilbao, que son los pioneros a nivel nacional sobre el tema del tratamiento del dolor crónico y con esta línea de no tienen nada físico, es simplemente una creencia cerebral neuronal. Entonces empecé a tratarme con ellos y lo primero que me hicieron fue, haz este curso sobre dolor. Y tuve que estudiar y empollarme cómo funcionaban las neuronas, cómo funciona, en fin, toda la parafernalia, cosa que ya me había explicado Mar. Pero bueno, empecé a estudiarla y cuando empecé a estudiarla empecé a comprender ciertas cosas. Aún así, yo tenía sesiones con ellos una vez al mes y no era receptivo al cambio. Tenía muchísimas ganas de cambiar, es decir, tenía muchas ganas de recuperarme, pero esas ganas tan ansiadas de recuperarme hacía que la información no calara, no permeara en mí, en mi cerebro. Entonces empecé a buscar, seguía buscando, y así fue como llegué a Alan Gordon. Y cuando leí el libro de Alan Gordon dije, hostia, que si lo analizas es que es lo mismo. Lo que pasa que tal y como me lo explicó el libro y cuando yo leí el libro, me entró de una manera que dije, Dios, esta es la clave, esta es la solución. Y justamente a la misma vez encontré los vídeos de Dan Buglio, que dicho sea de paso, yo lo de Alan Gordon, del tema del seguimiento somático y todo esto, lo intentaba y yo no veía cambios. En esa entremedia di también con Encarna Espuña y empecé a tratarme con Encarna Espuña mientras me trataba con Goy Group. O sea, los llevé a los dos para adelante.
Yo, por eso te digo, yo invertí mucho tiempo y mucho dinero en querer recuperarme. Y me acuerdo que uno de los vídeos de Dan Bulio fue el que me explotó la cabeza cuando dijo, en realidad es que no tienes que hacer nada. Tanta insistencia en querer recuperarte, tanta insistencia en probar una cosa u otra, u otra, u otra, u otra, lo único que hace es que manda un mensaje al cerebro de estoy estropeado, necesito arreglarme lo más rápido posible. Y esa urgencia en recuperarme, tal, tal, tal. Y claro, yo ya llevaba un tiempo haciendo lo de Alan Gordon, llevaba pues un año y pico ya con casi dos con Goy Group, llevaba 6 meses con Encarna Puña, entonces con Encarna Puña practicaba por los seguimientos somáticos, lo que te he dicho. Entonces ya llegó un momento en el que no es que me diera por vencido, porque sabía que ese era el camino, pero sí como que me resigné un poco y empecé a trabajar sobre todo, principalmente, la aceptación de tengo esto, tengo que vivir con esto de manera temporal, ya saldré. Y a restarle importancia y empieza a vivir más tu vida, a centrarte en vivir tu vida, no a centrarte en solucionar el problema del dolor y cuando ya se solucione el problema del dolor, recuperaré mi vida. No, 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 no funciona así, es al revés. Primero tengo que recuperar mi vida, primero tengo que hacer mis cosas, como olvidarme un poco de recuperarme del dolor. Aunque la finalidad real detrás de todo es la recuperación, pero tengo que empezar a vivir mi vida, tengo que empezar a hacer mis cosas y olvidarme un poco de las terapias y de lo que hay que hacer y de... Esa es la clave, por lo menos para mí lo fue. Y fue ahí cuando empecé a encontrarme mejor, a recuperarme. Me acuerdo que le dije a la de Goy Group, porque ya la de Goy Group, el último año, María, que fue la que me atendía, me decía, Juan, ya nos vemos dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses, y yo decía, María, tanto tiempo, es que no te hace falta hacer nada, Juan, no tienes que hacer nada, tienes que seguir con tu vida. Entonces yo me acuerdo que le dije, digo, mira, quiero retomar el Muay Thai, porque yo cuando era joven me apunté al Muay Thai y estuve haciendo Muay Thai unos pocos de años. Y me dice, maravilloso. Digo, pero es que me da miedo porque como estoy con los dolores y tal, vaya a ser que se me incremente. Apúntate y si se incrementan los dolores, que se incrementen. No tienes nada. Vea por el Muay Thai. Y empecé con el Muay Thai, y empecé a practicar Muay Thai por placer, no para recuperarme del dolor, que hasta la fecha yo lo que hacía era deporte y ejercicio por y para recuperarme del dolor. Pero mira tú por dónde, pues eso. Entonces, empecé con el Muay Thai, me volví a ver con María con 6 meses, ¿cómo va? Pues mira, los síntomas están, pero pues ya estoy un poco más centrado, vale, estupendo. Pues ya dentro de un año te vuelvo a llamar y volvemos a ver. Y hace un año que la vi y ya no la he vuelto a ver más, y ya no he vuelto a hablar más con ella. Entonces, ¿qué me vengo a referir? Que la terapia no finaliza cuando tú te recuperas del dolor. Que no, que no. Yo me pensaba que la gente decía, he salido de esto cuando el dolor les desaparecía. Y es verdad que hay gente que dicen, he salido de esto cuando el dolor les desaparece. Pero a mí María me lo explicó, no señor. Tú puedes decir que has salido de esto cuando has recuperado tu vida a pesar del síntoma. Y el síntoma será la consecuencia o sea, cuando tú recuperas tu vida y tu cerebro vuelva a su estado de tranquilidad, de no peligro y tal, el síntoma que es la consecuencia de ese cerebro hipervigilante y en modo de alerta protección, pues el resultado, el síntoma, acabará por ceder, disminuir y terminará por irse. Y si no se va, además que es así, y si no se va, te suda los cojones. ¿Por qué? Porque tú ya has recuperado tu vida, porque tú ya estás haciendo tu vida, porque tú ya estás disfrutando de tu vida a pesar del síntoma, que al final esa es la finalidad de todo. Hazme caso, Marco. Dicho toda esta parafernalia, estos 11 minutos que te he soltado aquí, si tú, y te lo digo de verdad, si tú consideras que tienes que agotar todas las vías con los terapeutas, hazlo. Hazlo, que no se te quede un regomello ahí. Pero estas palabras que yo te estoy diciendo las recordarás. Prueba con la discípula esta de Encarna, prueba que lo mismo a ti te va de cojones y te funciona brutalmente. A mí con Encarna no me fue mal, porque la verdad que no me fue mal. O sea, me ayudó al tema del seguimiento somático y tal, porque yo creía que lo hacía mal. Yo creía que habiendo leído el libro de Alan Gordon y tal, no estaba haciendo correctamente el seguimiento somático. Y luego creía que el tema de las emociones, yo tenía algún problema con el tema de las emociones, de tal y de cual, y por eso recurría a Encarna, porque Encarna se enfoca más en el tema de emociones y todo esto, como John Sarno. Y entonces empecé a tratarme con ella. Cuando llevaba, porque ella me veía una vez cada mes. Cuando me vi con ella la tercera, cuarta sesión, más o menos, yo vi que es que no tenía, además que ella misma me lo dijo, Juan, es que yo no tengo ya más que enseñarte, si es que tú ya sabes de todo esto lo mismo que yo. Tú ya lo único que necesitas es dejar pasar el tiempo y dejar de centrarte en esto. Es decir, son terapeutas muy honrados, no quieren sacarte el dinero y cuando no tienen más que enseñarte, excepto darte a entender que tú ya estás en el camino de la salida, pues ya está. Esto es como te explico yo. Mira, esto es como un tren que va por un rail. Tú, cuando empezaste con el tema del dolor, estabas en una vía que era equivocada para llegar al destino que quieres llegar.
Cuando tú has descubierto todo esto, todo el conocimiento, tú has conseguido entrar en la vía que te va, o en el raíl que te va a llevar al destino. Lo que pasa es que tú lo que quieres es llegar al destino ya. Y entonces te crees que, o sientes que viendo a más terapeutas, más profesionales y tal, vas a llegar más rápido. Pero es una paradoja. Cuanto más rápido quieras llegar o cuanto más rápido creas que vas a llegar, más lento se te va a hacer. Dicho esto, reitero, si consideras que tienes que hacerlo, no te quedes con la duda. Hazlo. Date varias sesiones que te explique y tal. Y ojo, si cuando tú te estás dando esas sesiones tú dices, ¡buah! Maravilloso, pues estupendo, sigue. Porque entonces estarás haciendo algo que a lo mejor tú se te ha pasado por alto o no estabas haciendo correctamente. Y de puta madre. Si tú ves que no, pues ya está. Así que no te desanimes, no te agobies ni nada. Es que tú ya tienes un conocimiento brutal y te digo la verdad. Con ese conocimiento tú tienes adelantado mmm, más de lo que tú te crees. Lo que pasa es que, claro, como medimos el avance en función de el volumen de los síntomas, pues creemos que no hemos avanzado nada. Pero no, 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 señor. No, señor, tú ya tienes una información instaurada en el cerebro y tienes que dejar que cale, que pase, que pase, que pase, que pase. Por eso te dije que te leyeras el libro de Sin Miedo, porque lo explica muy bien este mismo proceso con el tema de la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Y es muy bueno para eso.